también aquí con el doctor, nuestro cirujano plástico muy querido, José Luis, para hablar acerca de la perfiloplastía. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Acompañarnos. Ya nos habías abandonado mucho, fíjate. Bueno, ya estoy de vuelta. Y no quisiste bailar. No quiso bailar, Quiero doctor. hacer un reclamo. Acusamos que el doctor José Luis López no bailó. Sí. En el próximo bloque bailo. Ay, bueno, a ver si es cierto, Ok. Bueno, en el próximo bloque. Oye, bueno, cuéntanos, ¿qué es la perfiloplastía? Bueno, la perfiloplastía más que una cirugía en sí es un conjunto de cirugías. Y ese conjunto de cirugías se hacen para tratar de mejorar el perfil de la persona. Es decir, crear un rostro que sea más armónico y que tenga las proporciones adecuadas. Generalmente se toman en cuenta varios procedimientos para esto. El principal es la nariz, también el mentón, los pómulos y algunos otros procedimientos accesorios que se pueden hacer para mejorar el rostro de una persona. De alguna manera ustedes tienen un como estándar del rostro, no vamos a decirlo que perfecto, o a lo mejor sí del rostro perfecto o más armonioso a la vista. Así es. Fíjate que esto es algo muy interesante, no es algo nuevo. Desde la época de Leonardo da Vinci, ya él empezaba a estudiar el cráneo humano y empezaba a decir las proporciones adecuadas del organismo. Es decir, la cara se divide en 3/3, de la raíz del pelo hasta la raíz de la nariz, y luego de ahí hasta la base nasal y de ahí hasta el mentón. Se supone que esas 3 porciones de la cara deben ser iguales o deben medir lo mismo. Y además tenemos muchos otros estudios. De hecho, un mexicano, el doctor Mario González Ulloa, fue uno de los pioneros en eso, y en los años 50 él ya escribía cómo debe de ser un rostro armónico. Sin embargo, ahí influyen otras cosas como la raza, como la cultura y obviamente los deseos de la paciente. Si una paciente no desea hacerse un tipo de cirugía, puede hacerla o no. No tiene que ser un rostro perfecto, ¿no? ¿Qué era lo que te iba a preguntar, no? Se habla mucho sobre que el rostro armónico no es perfecto, exactamente, que ese pequeño grado de imperfección es lo que da la belleza y esa parte única, porque si fuéramos totalmente simétricos, yo creo que no sería realmente estético, ¿sí? Sí, exacto, perdería el chiste, ¿no? Entonces una persona, de hecho los estándares de belleza actuales han mostrado que hay cierta asimetría, es decir, que la parte inferior del rostro tiende a ser un poco más larga, y las modelos que vemos en las revistas y las personas más estilizadas no tienen un rostro perfectamente simétrico, sino que esas asimetrías les dan un toque particular que les hacen ver muy bien. Es chistoso, pero creo que donde yo hubiera pensado que se nota más la asimetría es más bien si divides la cara a la mitad y ves el lado derecho y el izquierdo, como que de pronto puedes ver que un ojo está un poquito más chiquito que otro, o la nariz está a lo mejor un poquito caída de un lado que del otro, o sea, sí. no así en tercios horizontales, sino más bien verticales. Sí. Pero bueno, te quería preguntar otra cosa, ¿qué tan complicado es una operación de este tipo? Porque me imagino que tendrás que a lo mejor en algunos casos limar hueso para corregir pómulos, no sé, ¿cómo es esta operación? Generalmente no es muy complicado, pero depende de las preferencias y lo que decidamos hacer. Si decidimos que la paciente requiere o el paciente requieren varios procedimientos, es necesario entrar a un quirófano con toda la seguridad del mundo y hacer distintos tipos de anestesia. Tenemos diferentes opciones y bueno, dependiendo de lo que el paciente necesita es el grado de cirugía que se va a hacer. No es complicado, sin embargo, por ejemplo, si vamos a poner solamente un implante de mentón, eso se puede hacer bajo anestesia local, en el consultorio, un implante pequeño y no hay problema. Pero si vamos a operar la nariz y vamos a poner un poquito de grasa y vamos a poner un implante de mentón, eso ya es completamente distinto. Entonces tenemos que entrar a quirófano para hacer otro tipo de procedimientos. Y sí, a veces hay que mover el hueso, a veces simplemente con poner unos implantes es suficiente. Se corrige. Oye, para poder colocar o para poder realizar la cirugía completa, o bien se requieren varias cirugías, ¿todo se hace bajo un mismo procedimiento o haces primero una, esperas un tiempo y haces otra, o es al mismo tiempo? Es posible hacer una perfiloplastía en una sola etapa, en un solo procedimiento. Ahora, es importante que los pacientes sepan que mientras más cantidad de procedimientos hagamos en una sola etapa, mayor inflamación y mayor tiempo de recuperación se va a llevar, pero sí es posible y es seguro también. Estamos ahorita viendo varias imágenes, ¿no?, de estos trabajos realizados. Evidentemente, como tú dices, va a depender el grado de cambio que se vaya a dar en el paciente, por llamarlo de algún tipo. ¿Requieren el mismo grado también de preparación para esta cirugía?
Sí, para cualquier cirugía se requiere cierta preparación, ¿no? Tenemos que hacer estudios preoperatorios y además en todos los pacientes hacemos un estudio fotográfico para analizar los detalles y además hacemos un estudio radiográfico para verificar que el mentón está en su posición, que la mandíbula está en su posición y que todos los huesos estén como deben estar. Entonces, aquí vemos algunas imágenes cortesía de la doctora Panamá donde se pueden observar grandes cambios y cómo realmente son cosas sutiles las que se pueden hacer, pero el cambio es muy bueno y la armonía facial se mejora impresionantemente. No, es que de verdad ahorita que estamos viendo estas fotografías, el cambio sí es mucho. Ahora, me imagino que tú haces, o sea, cuando haces ese estudio fotográfico, tú como doctor le dices a tus pacientes, bueno, tu nariz va a quedar a tantos grados levantada. Sí, es que está impresionante. El mentón va a quedar metido no sé cuántos centímetros. Realmente, ya cuando lo haces, ¿qué porcentaje no sé cómo decirlo? O sea, tú prometes un 100%, ¿te sale igual? ¿Es probable o a lo mejor los huesos en el momento en que ya estás operando no te dan para o cómo es? Por supuesto, el manejo preoperatorio, es decir, planear bien la cirugía es súper importante. Si hacemos mediciones, si decimos cuántos milímetros vamos a mover el mentón, si planeamos todo eso. Sin embargo, el resultado puede irse modificando. Y de hecho, en el transoperatorio, es decir, durante la cirugía, podemos nosotros observar y si algo no nos gusta, lo podemos cambiar en ese momento. Pero no es frecuente. Lo frecuente es que hagamos una planeación adecuada para poder tener un resultado que sea realmente predecible. Okay. Son impactantes los resultados, veíamos que son, o sea, ahora que tanto se transforma tu rostro, también yo creo que eso es algo importante, digo, habrá gente que quien quiera hacerse algo que no se note tanto y habrá gente que realmente le cambie la cara, veíamos las últimas imágenes, son otras personas, esta es otra persona, parece otra persona, ¿no? ¿Qué hicieron aquí? Platícame. Sí, por supuesto, ahí hay un implante de mentón, es un avance de mentón y además una rinoplastia. Solamente estos dos pequeños procedimientos pueden cambiar el perfil de una persona completamente y hacerlo mucho más armónico y mucho más estético. ¿Y ni siquiera bajó de peso? ¿Nada? No, ahí es solamente las cirugías. Y son cirugías que no son complicadas y que se pueden realizar fácilmente sin ningún riesgo. Ahorita estamos viendo operaciones, de personas que es una cuestión más que nada estética, ¿no? Por algún gusto quitárselo. Pero he escuchado que este tipo de cirugía también es muy recurrida para niños que tienen algún tipo de malformación en el área de la cabeza. ¿Se tiene que hacer por etapas o hasta esperar que haya sido su crecimiento total? No, cuando hay un síndrome o una malformación congénita ya es un procedimiento distinto, aunque el objetivo es que el paciente también se vea bien, también tenemos que ver otras cuestiones fisiológicas como por ejemplo que el paciente pueda respirar bien, que sus ojos no se modifiquen de tal forma que pueda mover bien los ojos, que pueda ver bien y ahí intervienen otros grandes factores. Tenemos expertos en este país que hacen ese tipo de cirugías y son excelentes cirujanos y que se dedican específicamente a tratar los trastornos que son congénitos y pueden mover las órbitas, pueden mover los huesos, podemos cambiar la mandíbula. Hay pacientes que necesitan que les avancemos la mandíbula para que puedan respirar y para que su lengua no tape la garganta y entonces puedan respirar bien. ¡Qué maravilla! Entonces, también interviene ahí la cirugía reconstructiva o la parte reconstructiva de la cirugía plástica. Wow, aquí por ejemplo, ¿qué hiciste? Parece como que los ojos... no logro identificar cuál fue la corrección, pero sí se ve diferente. Sí, ahí ustedes pueden notar que el mentón es un poco distinto. Sí, está más metido. Eso cambia completamente la cara, ¿no? Qué impresión. Cuando estamos hablando de una operación completa, o sea, sí que hicieras la perfiloplastía con nariz, mentón, pómulo, ¿cómo es la recuperación aquí? ¿En cuánto tiempo tu cara después de, seguramente terminarás moretoneada, ¿verdad? Un poco. ¿En cuánto tiempo te recuperas? Bueno, hay bastante hinchazón o edema durante los primeros días. Se dice que también puede haber muchos moretones en los primeros días. Las primeras 2 semanas nos sirven para reducir esa inflamación hasta en un 80%. Es decir, gran parte de la inflamación se quita en las primeras 2 semanas. Ese 20% restante tarda varias semanas más
en recuperarse, y podemos hablar de un resultado final más o menos entre el tercer y sexto mes después de la cirugía. Para poder ver. Ok. Ahora, pues una cirugía como esta, pues obviamente implica nariz, el mentón, todas estas áreas, debes de tener mucho cuidado. ¿A partir de cuánto tiempo sales ya de casa? ¿A las 2 semanas? Con ciertas, no sé, ¿se le pone algo especial en el rostro para que no se modifique, se transforme, Sí, que por quede todo en su supuesto. lugar? Bueno, si operamos el mentón, ponemos generalmente una cura o una especie de barbicuello que nos ayuda, un objeto elástico que nos ayuda a mantener el implante en su lugar. Si hacemos cirugía de nariz, hay que poner una férula, generalmente plastificada, que no se ve fea, y además unos tapones en la nariz que nos van a ayudar a bajar más rápido la inflamación. Sí puede salir el paciente o la paciente, sin embargo debe cuidarse de la exposición al sol y debe cuidar cosas como la dieta y no hacer ejercicio Claro. durante el primer mes. Doctor, rapidísimo, que ya no tenemos tiempo, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Sus teléfonos o localizarlo? El teléfono debe aparecer en pantalla va a aparecer pantalla, en es el seguramente. 55 28 44 89 Ahí se va a aparecer. en Médica Sur. Ahí estamos, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, y lo importante que es también hacerlo con un médico certificado, que es muy importante. Gracias, doctor, por acompañarnos. Mientras Muchas tanto, gracias. vamos rapidito.